Metodología de la investigación. Buen día, jóvenes. Antes que nada quiero agradecerles que su atención, ¿sí?, a este video. Hoy vamos a hablar de un tema que les va a cambiar la forma en que ustedes ven al mundo y cómo se enfrentan a los problemas. La metodología de la investigación. Sé que algunos de ustedes están reflexionando sobre investigación. A lo mejor les suena aburrido, que eso es cosa de científicos. Pero déjenme comentarles algo. Cada vez que se preguntan por qué su equipo favorito va perdiendo el partido, cada vez que ustedes buscan en internet cuál es el mejor celular para comprar, o tal vez cada que tratan de entender por qué su mejor amigo o amiga está molesta o molesto con ustedes, están investigando. La diferencia, jóvenes, es que hoy en este video aprenderán a hacerlo de manera ordenada, sistemática y efectiva. Les aseguro que cuando terminen de ver el video tendrán herramientas que les servirán no solo para sus trabajos escolares, sino para tomar mejores decisiones en la vida diaria. Comencemos por entender qué significa la palabra método. Esta palabra tiene un origen muy interesante. Viene de dos vocablos griegos: meta, que significa a lo largo, y odos, que significa camino. Entonces, literalmente, método es el camino a lo largo del cual avanzamos. Pero no es cualquier camino, es un camino ordenado, planeado, que nos lleva hacia un objetivo específico. Permítanme darles un ejemplo. Imaginen que quieren aprender a tocar guitarra. ¿Qué hacen? Agarran la guitarra y empiezan a tocar las cuerdas al azar, esperando que les salga la música de forma mágica. No, ¿verdad? Pues buscan un método. Tal vez, no sé, tutoriales en YouTube, o tal vez algún profesor, alguien que les enseñe, o una aplicación. Aprenden primero los acordes básicos, luego practican canciones sencillas y poco a poco van avanzando. Eso es un método, una manera ordenada de llegar a donde queremos. Claro que en el contexto de la investigación podemos definir el método de tres formas complementarias. Primero, es una manera de ordenar una actividad hacia un fin. Es decir, organizamos nuestras acciones con un propósito claro. Segundo, es ordenar sistemáticamente la investigación que conduce al conocimiento. No hacemos las cosas al azar, seguimos un orden lógico. Y tercero, es el camino por el cual llegamos a resultados que habíamos fijado con anticipación. Sabemos a dónde queremos llegar y trazamos la ruta para hacerlo. Un pensador llamado Élie de Guattari lo explicó de manera muy completa. Él dijo que el método es el procedimiento planeado que seguimos en la actividad científica para descubrir cómo existen los procesos, distinguir sus fases de desarrollo, entender sus conexiones internas y externas, ver cómo interactúan con otros procesos, generalizar el conocimiento y después demostrarlo racionalmente y comprobarlo en la práctica. Les suena complejo, pero en esencia significa esto. El método nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas de manera profunda y completa. Ahora hablemos del método más importante de todos,
el método científico. Este método fue desarrollado por Galileo Galilei durante el Renacimiento. Sí, ese científico italiano que todos hemos escuchado mencionar en las clases de física. Galileo revolucionó la forma en que entendemos el mundo al proponer que debemos basar nuestro conocimiento en la observación y la experimentación, no solo en lo que dice la autoridad o la tradición. Posteriormente, Charles Darwin, el famoso naturalista que propuso la teoría de la evolución, aplicó este método de manera magistral. Él combinó dos procesos lógicos: la inducción, que va de lo particular a lo general, y la deducción, que va de lo general a lo particular. El método científico consta fundamentalmente de 5 etapas. Les pido por favor que ustedes presten mucha atención, porque estas 5 etapas son la base de todo el conocimiento científico que tenemos hasta el día de hoy. La primera etapa es la observación. Aquí fijamos nuestra atención en un fenómeno, hecho o en algún caso en específico. Tomamos información y la registramos cuidadosamente para poder analizarla después. Por ejemplo, observamos que algunos de nuestros compañeros sacan mejores calificaciones que otros. Ese sería el punto de partida. La segunda etapa, la hipótesis. Una hipótesis es una supuesta explicación sobre el fenómeno que vamos a investigar. Es como una respuesta tentativa que podemos someter a prueba. Siguiendo nuestro ejemplo anterior, podríamos hacer esta hipótesis. Los estudiantes que dedican más tiempo a estudiar obtienen mejores calificaciones. Todavía no sabemos si es cierto, pero es una explicación posible que podemos investigar. Tercera etapa, la experimentación. Aquí es donde ponemos a prueba nuestra hipótesis. Diseñamos un experimento o un estudio para verificar si lo que nosotros pensamos es válido. En nuestro ejemplo, podríamos hacer una encuesta preguntando a los estudiantes cuántas horas estudian a la semana y compararlo con sus promedios. Cuarta etapa, la teoría. Cuando nuestra hipótesis se confirma como cierta después de múltiples pruebas y verificaciones, se convierte en una teoría. Una teoría es una explicación sólida y respaldada por evidencia. Quinta etapa, ley. Finalmente, una teoría se demuestra una y otra vez mediante la experimentación en diferentes contextos y circunstancias. Puede establecerse como una ley científica. Las leyes son principios universales que se cumplen consistentemente. Reflexionen sobre esto. Todo lo que sabemos sobre física, química, biología, psicología, etc., todo ese conocimiento se construyó siguiendo estos 5 pasos. Es impresionante, ¿no les parece así? Ahora quiero hablarles brevemente de 2 conceptos importantes que están detrás de toda esta metodología: el empirismo y el positivismo. El empirismo es una corriente filosófica que sostiene un principio fundamental: el conocimiento válido, cuantificable y medible solo puede establecerse por referencia a lo que se ha manifestado a través de la experiencia. En otras palabras, solo podemos conocer aquello que experimentamos, que observamos, que medimos. No podemos basar nuestro conocimiento en puras ideas abstractas sin conexión con la realidad. Por otro lado, la aplicación del paradigma positivista y experimental a las ciencias sociales se debe a un sociólogo muy importante llamado Émile Durkheim, quien empezó a aplicarla a finales del siglo XIX. Antes de Durkheim, muchos pensaban que las ciencias sociales no podían ser tan rigurosas como las ciencias naturales, pero él demostró que sí podíamos estudiar la sociedad, la cultura y el comportamiento humano con métodos científicos rigurosos. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante que ustedes entiendan que la metodología de la investigación que usamos hoy es el resultado
de siglos de reflexión y desarrollo. No apareció de la nada, sino que fue construida por grandes pensadores que se dedicaron a perfeccionar la forma en que obtenemos conocimiento confiable. Ahora vamos a entrar en algo muy práctico. Cuando investigamos podemos hacerlo de diferentes maneras, según lo que queramos conocer. Empecemos hablando del enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa se caracteriza porque todo lo que estudiamos se puede medir, contar, cuantificar. Usamos números, estadísticas, porcentajes, promedios. Generalmente este tipo de investigación se auxilia de la estadística para analizar los datos. Cuando usamos el enfoque cuantitativo, déjenme darles algunos ejemplos muy claros para que ustedes entiendan. Cuando queremos conocer el promedio de edad de los estudiantes de nuestra escuela, cuando nosotros necesitamos saber qué proporción de jóvenes prefieren estudiar en la mañana versus los que prefieren por la tarde, cuando nosotros queremos medir cuántas horas al día se usan los celulares, cuando nosotros queremos conocer variables como la edad, el sexo, la ocupación, la escolaridad, la religión, etc. Todo esto son datos medibles, cuantificables. Por eso usamos el enfoque cuantitativo. Ahora piensen en esto. Si yo quisiera saber cuántos de ustedes tienen celular, ¿qué haría? Simple. Levante la mano los que tienen celular. Cuento las manos, divido entre el total de estudiantes, multiplico por 100 y obtengo un porcentaje. Eso rápidamente es investigación cuantitativa en su forma más básica, por supuesto. Este enfoque también incluye dos técnicas importantes. La experimentación, donde manipulamos variables para ver qué sucede, y la observación pasiva, donde solo observamos y registramos sin intervenir. Pero no todo en la vida se puede medir con números, ¿o sí? A veces necesitamos entender cosas más profundas, más complejas. Aquí es donde entra el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se utiliza cuando queremos recabar información que no es medible en términos numéricos. Por ejemplo, cuando queremos conocer a fondo a un grupo reducido de personas, cuando investigamos por qué la gente presenta tal o cual comportamiento, cuando buscamos entender opiniones, creencias, valores, cuando queremos conocer historias de vida, permítanme darles un ejemplo concreto. Imaginen que queremos entender por qué algunos jóvenes abandonan la escuela. Con el enfoque cuantitativo podríamos saber cuántos desertan, a qué edad, en qué grado escolar. Esos son números. Pero si queremos entender realmente por qué lo hacen, cuáles son sus motivaciones profundas, qué sienten, qué piensan, qué circunstancias los llevaron a tomar esa decisión, ahí necesitamos el enfoque cualitativo. Para este tipo de investigación utilizamos técnicas como la observación activa o participante, donde el investigador se involucra directamente con el grupo que estudia, y los grupos de discusión donde se reúne a varias personas para conversar profundamente sobre el tema. Aquí hay algo importante que quiero que ustedes entiendan. Ningún enfoque es mejor que el otro. Ambos son valiosos y necesarios. La pregunta no es cuál es mejor, sino cuál es más adecuado para lo que queremos investigar. Finalmente quiero hablarles de algo que probablemente varios de ustedes ya han hecho sin que lo sepan: la investigación de campo. La investigación de campo es el proceso metodológico que auxilia a la investigación documental. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no solo nos quedamos leyendo libros o artículos en el Internet, sino que vamos directamente al lugar de los hechos o fenómenos para buscar la información. El objetivo es recabar información directamente de los actores involucrados para describir las causas, situaciones o acontecimientos. La investigación de campo se entiende como el análisis sistemático de problemas de la realidad con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores que lo componen, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia. Lo más importante es que los datos se recogen en forma directa de la realidad,
no de fuentes secundarias. Déjenme darles un ejemplo cercano a la realidad. Imaginen que quieren investigar por qué hay tanta basura en los patios de la escuela. Podrían leer estudios sobre manejo de residuos, ver estadísticas nacionales, consultar libros sobre educación ambiental. Eso es valioso, pero es investigación documental. Pero si realmente quieren entender el problema en una escuela en específica, necesitan hacer investigación de campo. Observar a qué hora se genera más basura, dónde se acumula, entrevistar a los estudiantes para saber por qué no usan los botes, hablar con el personal de la limpieza, revisar si hay suficientes contenedores para basura. Eso es ir al campo, a la realidad concreta. La investigación de campo es especialmente relevante dentro de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque al ser descriptiva e interpretativa, el investigador puede relacionar el propósito con el objeto de estudio y recopilar la información sobre el fenómeno en su ambiente natural, donde realmente ocurre. No es lo mismo leer sobre la pobreza que ir a una comunidad y conversar con las personas que la viven. No es lo mismo leer sobre el trabajo infantil que observar y entrevistar a niños que trabajan. La investigación de campo nos acerca a la realidad de una manera que ningún libro le puede hacer. Ahora, ustedes se estarán preguntando, profe, ¿y cómo sé cuál enfoque usar? Y esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es relativamente sencilla. Seleccionar la metodología y las técnicas para la investigación depende principalmente de dos cosas: el problema que queremos investigar y el enfoque con el que pretendemos hacerlo. Si su problema de investigación contiene aspectos medibles como promedio, magnitud o proporción, o si necesitan conocer variables que se puedan medir como edad, sexo, ocupación, escolaridad o religión, entonces la investigación será cuantitativa. Pero por otro lado, si se trata de recabar información no medible, como conocer a fondo a un grupo reducido de personas, investigar por qué presentan tal o cual comportamiento u opinión, o conocer una historia de vida, entonces lo más adecuado es utilizar el enfoque cualitativo. Déjenme darles un ejemplo integrador para que les quede más claro. Imaginen que quieren ustedes investigar sobre el uso de redes sociales entre los jóvenes de la comunidad. Con enfoque cuantitativo podrían responder: ¿cuántos jóvenes usan redes sociales? ¿Cuántas horas al día? ¿Qué porcentaje prefiere Instagram sobre TikTok? ¿A qué edad comenzaron a usarlas? Con el enfoque cualitativo podrían responder: ¿por qué los jóvenes se encuentran atractivas en las redes sociales? ¿Cómo se sienten cuando usan estas plataformas? ¿Qué significan las redes sociales en sus vidas? ¿Cómo han cambiado sus relaciones por el uso de estas tecnologías? ¿Ven la diferencia? Una pregunta no es mejor que la otra, simplemente son diferentes tipos de conocimiento y ambos son valiosos y complementarios. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme hacerles un recuento de lo más importante que hemos visto hoy. Primero, comprendimos que el método es un camino ordenado que nos guía sistemáticamente hacia el conocimiento. No es caminar a ciegas, sino seguir pasos lógicos y planeados. Segundo, conocimos el método científico desarrollado por Galileo Galilei en el Renacimiento y aplicado magistralmente por Darwin. Este método consta de 5 etapas fundamentales: observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. Estas etapas son la base de todo el conocimiento científico que la humanidad ha construido. Tercero, vimos sobre el empirismo y el positivismo, corrientes filosóficas que sostienen que el conocimiento válido debe basarse en la experiencia y en lo que podemos observar y medir. Cuarto, distinguimos claramente entre dos enfoques de investigación: el enfoque cuantitativo, que se basa en números, mediciones y estadísticas, útil cuando queremos cuantificar fenómenos, y el enfoque cualitativo, que busca comprender la profundidad de experiencias, motivaciones y significados, útil cuando queremos entender el porqué de las cosas. Quinto, vimos que la elección del método depende del problema que queramos investigar. No hay un enfoque que sea mejor que el otro, solo hay enfoques más adecuados
según lo que buscamos nosotros conocer. Y finalmente entendimos la importancia de la investigación de campo, que nos permite salir de los libros y acercarnos directamente a la realidad, recogiendo información de primera mano en el lugar donde ocurren los fenómenos que estamos estudiando. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto para ustedes? Porque la metodología de la investigación no es solo para científicos en laboratorios o academias en las universidades, es una herramienta fundamental para la vida. Cuando tengan que tomar decisiones importantes como qué carrera estudiar, ustedes van a investigar. Cuando necesiten resolver un problema en su comunidad, van a necesitar investigar. Cuando quieran entender por qué pasan las cosas a su alrededor, van a tener que investigar. Y si lo hacen con método, con orden, con rigor, sus conclusiones serán mucho más sólidas y sus decisiones mucho más acertadas. Vivimos en una época donde hay información por todos lados, en internet, en redes sociales, en la televisión, pero no toda esa información es confiable. Saber investigar correctamente les permite distinguir entre información seria y respaldada e información falsa o engañosa. Les da criterio, les da autonomía, les da poder. Quiero terminar este video con una reflexión. Hace más de 2000 años el filósofo griego Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Con esto no quería decir que era ignorante, sino que reconocía que siempre hay más por aprender, que el conocimiento es un camino sin fin. La metodología de la investigación es precisamente eso, un camino permanente de búsqueda, de cuestionamiento, de descubrimiento. Jóvenes, los invito a que desde hoy vean ustedes mismos como investigadores su propia realidad. Hagan preguntas, observen con atención, propongan explicaciones, pónganlas a pruebas, no se conformen con la primera respuesta que ustedes encuentren. Busquen, indaguen, cuestionen. La curiosidad es el motor del conocimiento y el método es el vehículo que nos permite llegar a destino de manera segura y efectiva. Recuerden, jóvenes, cada gran descubrimiento de la humanidad comenzó con alguien que se hizo una pregunta y tuvo la disciplina de buscar la respuesta de manera sistemática. Ustedes también tienen ese potencial. Ustedes pueden ser esos investigadores que generen conocimiento nuevo, que resuelvan problemas, que transformen su comunidad, que transformen el país, que transformen el mundo. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan.